Muy buenas tardes, compañeros, soy estudiante de la Universidad Virtual de la UNAD de Acacías. Mi nombre es Charilloana González y a mi lado me encuentro con una periodista que se llama Carolina Perlaza, que le haré una pregunta: ¿qué elementos se compone con la cultura política? Sí, Chari, la cultura política es un concepto que se le ha dado a los diferentes pensamientos desde las ciencias políticas, pero esto se ve mezclado entre la comunidad en general, es decir, mezclando la política con la cultura de cada región. Tiene que ver también con la idiosincrasia de cada país o de cada región. Actualmente se le da participación a las personas para lo que tiene que ver con la política, respetando los diferentes pensamientos. Digamos que por medio de encuestas, por medio de entrevistas, se ha dado a conocer desde el año 60 los diferentes conceptos que tiene la política, con los elementos del respeto, los valores y bueno, todo lo que tiene que ver con la cultura. Sí, claro. Sabemos que la cultura también empieza de casa, ¿sí o no? Así es, Charit. Desde que empezamos en nuestra casa, desde pequeños, podemos saber que las personas todas tienen diferentes pensamientos y que no todos tienen la misma capacidad intelectual para entender ciertas cosas. Nos creamos en diferentes regiones. Colombia es un país con muchas creencias, con muchos o diferentes más bien pensamientos, no solo pensamientos, sino culturas como tal. Y si nos trasladamos de una región a otra, ya no vamos a entender, como lo llamamos a un objeto en una región, no se va a entender de la misma forma en otra. Ahí es donde entra la tolerancia y el respeto hacia los demás. Cuando se trata de política, tenemos que escuchar los diferentes pensamientos, tenemos que escuchar a la otra persona para saber qué realmente está esperando de la persona, del político como tal, o de las políticas que se llevan en la región. Claro que sí, ahí podemos decirte que también podemos decir que la participación de un ciudadano entra a la cultura política, ¿no? Sí, señora, y sabemos que conocemos como cultura política que se entiende un conjunto de conocimientos o evaluaciones de actividades que en una población determinada que manifiesta entre diversos aspectos de la vida política y el sistema político en el que elabora o los idealismos de cada una de estas regiones o cada uno de los miembros de la misma. Sí. Bueno, Carolina, entonces fue un gusto de estar con usted acá compartiendo todas esas ideas, ¿no? De la cultura política. Ya quedé bueno, ya entiendo qué significa la cultura política y gracias a usted por estar ahí compartiendo todos estos esta cultura, estos conceptos de la cultura política. política. Chari, tenemos que resaltar que sí, desde los años 60 a la actualidad, la cultura política se ha implementado como una alternativa de las premisas marxistas. Sí. Sobre la política en las últimas décadas. Pues la difusión de estudios ha efectuado, digamos que positivamente, hacia las comunidades. Es muy importante profundizar más sobre la cultura política para poder entender los diferentes pensamientos en las diferentes regiones y cómo se lleva como tal la cultura con la política en nuestro país. Bueno, entonces mil gracias, Carolina, por estar acá compartiéndome todas estas ideas suyas y bendiciones. A ti, Chari.